Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jair Sebastián de la Cruz Espinosa y vamos a continuar con el último video del sistema arterial del miembro superior. Corresponde a la arteria cubital. Habíamos dicho en el video de arteria braquial que la arteria braquial sigue primeramente el canal bicipital interno o medial y que a dos o tres traveses de dedo se está por debajo de la articulación del codo, se estaba dividiendo en sus dos ramos terminales. Recordar que esto es una imagen vista por su cara anterior. Músculos del compartimiento flexor y acá tenemos en un plano profundo al flexor largo del pulgar. Esto es lateral, esto es medial, una vista anterior. Distal, proximal. Bien, eh, los dos ramos terminales que nos iba a dar la arteria braquial o humeral iban a ser la arteria radial que recorre el hueso radial en todo su trayecto por el antebrazo y otra arteria que es la arteria cubital. Esta arteria cubital que recorre al hueso cubital en todo su trayecto por el antebrazo. Por eso se denominan arteria radial y cubital. La arteria cubital no nos deja ver estos dos músculos el trayecto de toda la arteria cubital. Por lo tanto, vamos a tener que quitarlo. ¿Qué músculos son? Flexor superficial de los dedos y flexor cubital del carpo, que pertenece a la musculatura del primer plano. Este, que es el flexor superficial, corresponde a la musculatura del segundo plano de los flexores. Los quitamos, cortamos el flexor superficial y dejamos un cacho para poder visualizar mejor el trayecto de la arteria cubital. Entonces, el trayecto de la arteria cubital presenta dos porciones. A su origen, una porción oblicua y una segunda porción o porción vertical que se dirige en sentido vertical y hacia abajo para llegar a la palma de la mano, que es su destino final. En su trayecto presenta relaciones con los siguientes elementos. A su origen, en su porción oblicua, se encuentra profunda o pasando por detrás del pronador redondo, es decir, el pronador redondo la tapa. Nosotros aquí la vemos por transparencia, pero el pronador redondo la está tapando. Sigue su trayecto, pasa al pronador redondo y entra por detrás de la arcada del flexor superficial de los dedos, es decir, se va a ubicar profundo a este músculo. Y en su segunda porción o porción vertical se encuentra ubicada en el plano de los flexores, flexor superficial por delante y flexor profundo de los dedos por detrás. O bien, como dice aquí, la arteria se va a encontrar delante del flexor profundo y detrás del flexor superficial, para que no se confundan. Y en su tercio medio se encuentra con un nervio que le hace compañía, que es el nervio cubital. Y así, en todo el trayecto de la arteria cubital en su tercio medio del antebrazo hacia abajo, se acompaña del nervio cubital. Y dos venas, perdón, que vienen ascendiendo, que son las venas cubitales, que esas ya después en sistema venoso las estaremos viendo. De esta manera también se van a encontrar en todo el tercio medio inferior del antebrazo con el músculo flexor cubital del carpo, que es el músculo satélite que va a acompañar tanto al nervio como a la arteria cubital. Y en el tercio inferior del antebrazo llegan a nivel de los metacarpianos en el retináculo flexor en un canal que está destinado únicamente, exclusivamente para los vasos y el nervio cubital, que es el canal de Gullón. Este canal de Gullón
que está conformado por los siguientes elementos. Si nosotros hacemos un corte a nivel de la articulación radio-metacarpiana o cúbito-metacarpiana, cortamos y vemos desde arriba esta articulación, es decir, a los huesos de la primera hilera del carpo los vemos desde arriba, los estaremos viendo de esta manera. De tal manera que esto es lateral y esto va a ser medial. Yo los estoy viendo desde acá arriba, es decir, los estoy viendo así. Por lo tanto, esto sería lateral, esto sería medial, esto sería palmar y esto sería dorsal. Huesos de la primera hilera del carpo, de lateral a medial. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Aquí estaría en el pisiforme pasando el tendón del flexor cubital del carpo. Y esta es el retináculo flexor que va a formar el canal del carpo para los tendones flexores profundo, superficial, flexor largo del pulgar, etcétera. ¿Sí? Aquí estarían todos los músculos flexores. El retináculo flexor envía una expansión fibrosa hacia el pisiforme, hacia su cara superior. Algunos autores también mencionan que el tendón del flexor cubital del carpo también envía expansiones para formar este canal, que es el canal de Guyon. De tal manera queda formado el canal de Guyon por los siguientes elementos. Hacia atrás, el retináculo flexor. Medialmente, la cara lateral del hueso pisiforme. Y delante, bien sea la expansión del flexor cubital del carpo o bien la expansión de las fibras del retináculo flexor y lateralmente las fibras del retináculo flexor. Es así que está formado el canal de Guyon y albergan los elementos nerviosos. De esta manera, arteria cubital lateralmente, el nervio cubital medialmente y la vena cubital que no la vemos aquí. Este es el canal de Guyon a nivel de los metacarpianos cerca del retináculo flexor. Y aquí entonces que se acaba el recorrido de la arteria cubital en el antebrazo. ¿Cuáles son los ramos colaterales que me va a proporcionar la arteria cubital a nivel del antebrazo? Pues tenemos los siguientes ramos colaterales. El primer ramo colateral es la arteria interósea común, que está naciendo bien profunda al pronador redondo. Acá la vemos, interósea común, que antes en la membrana interósea se va a estar dividiendo en dos arterias, en la arteria interósea anterior y la arteria interósea posterior. Esta arteria interósea va a perforar la membrana interósea para llegar a la región dorsal de los músculos extensores del antebrazo. Entonces vamos a ver la primera arteria, que es la arteria interósea anterior. Quitamos este músculo del plano profundo que es el flexor profundo de los dedos. Lo quitamos. Y nos queda otro músculo en el tercio inferior del antebrazo que es el pronador cuadrado. También lo quitamos. Y de esta manera estamos viendo el recorrido de la interósea anterior por toda la membrana interósea hasta llegar al tercio inferior del antebrazo, en donde se va a unir con la rama carpiana palmar de la arteria radial y la rama carpiana palmar de la arteria cubital. Van a formar una anastomosis entre estas tres arterias. De tal manera que toda esta anastomosis va a ocurrir por debajo del borde inferior del pronador cuadrado, que es el que habíamos quitado. La arteria entonces también sigue en su trayecto al nervio interóseo, que es una rama del nervio mediano, que la habíamos visto. Vean el video del nervio mediano para que vean esa rama interósea del nervio mediano. El siguiente ramo, ya vimos la interósea común, la rama carpiana palmar y la interósea posterior.
Acá tenemos un dibujo dorsal, vista dorsal del antebrazo. Esto es lateral, esto es posterior, esto es dorsal. Todo es dorsal. Distal, proximal. Primero y segundo radial. La arteria interósea posterior en su trayecto desciende hacia abajo por toda la membrana interósea, es decir, es profunda a los músculos del primer plano arriba y abajo es bien profunda a los músculos del segundo plano, que es el plano profundo. De tal manera que al llegar a nivel de la articulación radiocarpiana o cúbito-carpiana, la arteria se va a dividir en diversos segmentos, pero el ramo, el ramo transverso dorsal metacarpiano, que es rama de la arteria cubital, rama de la arteria, perdón, radial, no cubital, radial, que es rama de la arteria radial, va a dar un ramo ascendente que se va a anastomosar con la interósea posterior. La interósea posterior también me da la arteria interósea recurrente que se va a estar anastomosando con la arteria medial, que es una, o con la colateral medial, que es una rama de la arteria humeral profunda o braquial profunda. Y van a formar el circuito epicondilio posterior. De esta manera es la interósea posterior y anterior. Bien, volvemos de nuevo a la imagen anterior de la zona del antebrazo. La siguiente rama que nos va a proporcionar es la recurrente cubital, que como ya la habíamos visto en el video de arteria humeral, es esta, nace por su cara anterior, recorre la cara superficial del flexor superficial de los dedos y se divide en dos ramos, en un ramo anterior y en un ramo posterior. Ambos ramos, anterior y posterior, se terminan anastomosándose con la cubital inferior, rama de la arteria humeral, en su ramo anterior y en su ramo posterior. El ramo posterior de la arteria recurrente cubital, recuerden que bien se puede anastomosar también con el ramo posterior de la arteria cubital posterior. Y bien puede alcanzar este ramo posterior ya sea la arteria recurrente cubital, que es rama de la cubital posterior, formando así un circuito epicondilio troquear. Vean el video de húmero, que ya después, ahí se los dejo de tarea. Y finalmente, la arteria da también ramas musculares para los músculos por donde pasa esta arteria en su trayecto. Es decir, para el flexor superficial de los dedos, para el flexor profundo, para el cubital anterior. De esta manera nos proporcionan las ramas musculares. Y finalmente el último ramo es la rama dorsal. La rama dorsal que nace del tercio inferior del antebrazo se dirige por la apófisis estiloides cubital hacia atrás y aparece en la región dorsal. De esta manera vemos de nuevo el dibujo de la región dorsal, apófisis estiloides cubital, viene llegando la arteria o la rama dorsal que se termina anastomosando con la rama de la arteria radial que es la dorsal metacarpiana transversa, para formar así el arco dorsal de la región, el arco transverso dorsal de la mano. De esta manera se forma la anastomosis entre la interósea posterior y la rama dorsal de la arteria cubital. Y bueno, eso es a nivel del antebrazo. En relación a la mano, la arteria cubital
Una vez que haya atravesado su canal de Gollón, recordando que esta imagen es una vista palmar, esto es lateral, aquí está el pulgar, esto es medial, quinto dedo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, esto es medial, acá es proximal o caudal dirigido hacia la cabeza y cefálico, perdón, no caudal, cefálico, y acá es distal y ahora sí caudal, es decir, dirigido hacia los pies o hacia abajo. Una vez que la arteria cubital entonces haya pasado el canal de Gullón, se va a dividir en sus ramos terminales. Al igual que el nervio cubital que se estaba dividiendo en sus ramos terminales, la arteria también se termina dividiendo en sus ramos terminales, que son dos. Quitamos los músculos de la zona palmar media y de la zona tenar. Los músculos de la zona palmar media, de lo superficial a profundo que quitamos, fueron los siguientes. Acá los vemos. Estos que son los tendones del flexor superficial, los tendones del flexor profundo y los lumbricales, para dejar ahora sí la zona palmar media a vista de los interóseos palmares. Acá está el ramo profundo del nervio cubital y aquí viene el músculo más profundo de la región tenar, que es el aductor del pulgar. Los ramos terminales entonces en los que se va a estar dividiendo la arteria cubital son un ramo profundo que me está proporcionando ramos para los interóseos. Aquí vemos entonces el ramo profundo que está saliendo de la arteria cubital. Un trayecto corto a diferencia del ramo profundo del nervio cubital. Quitamos los músculos de la zona, o bueno, más bien los cortamos para que veamos entre qué planos está dando su trayecto el ramo profundo de la arteria cubital. Primero es vertical y luego también se vuelve transversa para llegar a la zona palmar media. Acá vemos que está transcurriendo en su origen entre los músculos. Este, que es el abductor del meñique, que se encuentra medialmente y lateralmente el flexor del meñique. Acá vemos entonces el ramo profundo. Me da entonces, como habíamos dicho, los ramos interóseos del primero, del segundo, del tercero y del cuarto espacio. Acá, recordando que el ramo profundo se anastomosa con la arteria radial. Que la arteria radial, recordando, en la apófisis estiloides, acá está la radial, en la apófisis estiloides del radio, se vuelve dorsal. Aparece en el dorso de la mano, constituyendo así como un punto de pasaje de la tabaquera anatómica, encuentra el primer espacio interóseo dorsal y aparece en el espacio interóseo palmar, entre los músculos del plano profundo de la zona tenar. Es decir, la arteria radial aparece por la cara superficial del aductor del pulgar y se termina anastomosándose con el ramo profundo. De esta manera. Ahora sí, los ramos que me va a proporcionar el ramo profundo son los interóseos. El primer interóseo del primer espacio, que es un interóseo pequeñísimo que se termina dividiendo en dos ramas terminales. La primera rama va a formar que es la rama destinada, la rama digital común o propia del pulgar, que se va a estar dividiendo en sus dos ramos digitales, ramo digital medial y ramo digital lateral del pulgar. La misma interósea del primer espacio me da el ramo digital palmar, el ramo digital palmar lateral del segundo dedo o del índice.
Tengo las otras interocias que son las interocias del segundo espacio interocio que se terminan anastomosándose con las ramas. Escuchen bien, se terminan anastomosándose con las ramas digital medial del dedo índice y la rama digital lateral palmar del tercer dedo. No las terminan proporcionando, se terminan anastomosando. Las del segundo, las del tercero, el igual, se anastomosa con la rama digital palmar medial del tercer dedo y con la rama digital palmar lateral del cuarto dedo. Lo mismo con la interósea del cuarto espacio. Se terminan anastomosándose con la rama digital palmar medial del cuarto dedo y la rama digital palmar lateral del quinto dedo. No las proporcionan, se anastomosan, porque las digitales a partir de la digital medial del segundo dedo, tercero, cuarto, quinto, me la va a proporcionar el ramo superficial. El ramo profundo, las interóseas segunda, tercera y cuarta, se terminan anastomosándose con las ramas superficiales de la arteria cubital. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo creo que sí. Entonces acá vemos, ponemos de nuevo a la musculatura de la zona palmar media, el ramo profundo está siendo tapada por esta musculatura y acá vemos, continuamos con el ramo superficial. El ramo superficial entonces también recorre o tiene un trayecto corto, acá lo vemos, y me termina proporcionando los siguientes ramos. Recordando que el ramo superficial se termina anastomosándose con la arteria palmar superficial que llega al AVD corto del pulgar y le va a proporcionar en muchas de las ocasiones una rama de anastomosis para formar el arco palmar superficial. Y ahora sí me termina dando las siguientes arterias. La primera para el músculo lumbrical. Y después me termina dando las segundas, la tercera y la del cuarto espacio interóseo que se denominan digitales palmares. Estas sí son las que me van a proporcionar las digitales palmares. Aquí vemos la del segundo espacio interóseo que termina dándome las digitales palmares que ya habíamos mencionado. El tercer espacio interóseo y el cuarto espacio interóseo. Y me proporciona la digital o la digital, como quieran llamarle, digital medial del dedo meñique o la digital propia del dedo meñique, como quieran llamarle. Y así como terminamos entonces nuestra arcada del nervio cubital a nivel de la mano. Dos arcos, el arco superficial, que es el que acabamos de ver, y el arco profundo, que está bien profundo a los tendones flexores, superficial, profundo y de la mano los lumbricales. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, pasen por mi blog, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.